¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la licenciada Nicole Suárez, abogada experta en Derecho de las Nuevas Tecnologías, con quien hablaremos acerca de las oportunidades y desafíos de la implementación de la inteligencia artificial para el Estado y el derecho administrativo. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida Nicole. Muchísimas gracias, Boris. De verdad que para mí es un gran privilegio estar aquí en este espacio, justo donde han estado grandes profesionales que admiro muchísimo. De verdad, para mí es un honor estar aquí. Bueno, Nicole, para nosotros es un placer tenerte acá en el programa y sobre todo para platicar de un tema tan novedoso, tan interesante como lo es la implementación de la inteligencia artificial. Yo creo que todos los televidentes y quienes nos escuchan también a través de Spotify ya hemos escuchado, ya hemos visto lo que es ChatGPT, ya hemos visto, digamos, algunas noticias que han salido y pues todo el clamor, ya que es un tema que se ha viralizado prácticamente, pero pocos hemos pensado, hemos analizado cuáles son las implicaciones que esto tiene de cara al derecho y sobre todo al Estado y el derecho administrativo. Yo creo que para iniciar sería fundamental empezar con una definición. ¿Cómo podríamos comprender y explicarle al público qué es la inteligencia artificial y cuáles son los elementos básicos para comprender este concepto y su alcance y lo que representa para nosotros al día de hoy? En efecto, Boris, tal como tú bien expresas, este es el tema de moda. Ahora, por doquier vemos cualquier noticia o cualquier, pues por ahí, algún tema de red social en la cual se habla de inteligencia artificial. Y la verdad es que muchas veces se habla sobre inteligencia artificial y la gente no sabe bien de qué se trata esto de inteligencia artificial. Y si bien es cierto que es un concepto, y aquí viene mucho la sorpresa, que existe desde 1956 con ese nombre, desde la conferencia Dartmouth en Estados Unidos, con un pequeño grupo de informáticos y de expertos en todos estos temas científicos, lo cierto es que es muy difícil dotarlo de un significado. Y es en el año 2022 cuando la agencia EFE y la Real Academia Española la dedican como aquella expresión del año. Y ya sabemos bien por qué, que se trata pues de toda la sonoridad que ha tenido en los medios de comunicación. Claro. Ahora bien, para nosotros poder decir una definición y que no quedemos mal, porque mañana la revolución tecnológica vuelve y nos arropa y ya el concepto queda obsoleto, vamos a decirlo de una manera neutra. Lo más básico que podamos decir para no quedarnos atrás. Y es que cuando nos referimos a inteligencia artificial, se trata de todos aquellos programas informáticos o máquinas que realizan actividades para las cuales usualmente hubiésemos necesitado de la inteligencia humana y que precisamente de lo que se encarga es de hacer una simulación de nuestra inteligencia. Es decir, que hace una simulación, no que se trata de la inteligencia de nosotros. Y con lo que tú señalabas de cuáles serían esos aspectos básicos para que aquí los televidentes sean abogados o sean de cualquier otra profesión que no vaya tan afín con este ámbito técnico e informático, vamos a pensar en su plato favorito y van a rememorar un poco esos tiempos de pandemia donde la gente cocinaba mucho. Cuando usted va a hacer un plato de cocina, ¿qué usted necesita? Los ingredientes. Claro. Vamos al supermercado en búsqueda de esos ingredientes. En este caso, cuando vemos la inteligencia artificial, que sería nuestro plato, los ingredientes serían una gran cantidad de datos. ¿Y qué más necesitamos para llevar a cabo nuestro plato? Ya tenemos los ingredientes sobre la mesa. Lo que más necesitamos ahora es cuáles son esos pasos. Esa receta de la abuela que nos decía, tú le vas a echar una piquita aquí de azúcar. Y de esto se tratan los famosos algoritmos que tanto escuchamos. Precisamente esas instrucciones informáticas serían los pasos en una receta. Y ya el resultado que nosotros vamos a ver programado con anterioridad, pues se trata del plato final. Y esta es la mejor manera de entenderlo. Muy bien. Nicole, tú sabes que muchos televidentes han visto la película Terminator,
otros han visto la película iRobot, entre otras muchas películas que de alguna manera constituyen un presagio de lo que está ocurriendo y también de alguna manera representan los temores asociados a el alcance de esta nueva tecnología. ¿Cuáles cambios tú has podido identificar que ya están ocurriendo o que podrían ocurrir en el futuro cercano a propósito de la implementación de la inteligencia artificial y la vida cotidiana según la conocemos hoy? Hay algunas personas que tienen temor sobre cómo esto va a incidir en el mundo del empleo, de cuáles trabajos estarían siendo sustituidos por sistemas con inteligencia artificial, pero también hay un componente ético asociado a los riesgos de cómo limitar o cómo regular esto en grandes rasgos, antes de entrar a las implicaciones para el Estado. Sí, precisamente es bueno que tú hayas hecho esa vinculación con la ciencia ficción, porque nuestro primer acercamiento con la inteligencia artificial sin duda son todas estas películas. Y muchas veces ahí tienen culpa con esos temores esos guionistas de Hollywood, porque la verdad es que uno le da temor y es normal y es natural, porque ¿qué veíamos siempre? Pues esos robots que acababan con el mundo. Y la verdad es que ahora cuando vemos ya los usos prácticos, nos tranquilizamos, pero al mismo tiempo nos inquietamos. De entrada, porque lo que conocemos son los sistemas de inteligencia artificial débil o estrecha, que son los que están a nuestro alcance. Por ejemplo, Siri y Alexa, que ya parecen parte de nuestra familia, parte del árbol genealógico, porque uno en cualquier reunión familiar, cualquier miembro ya llama, Alexa, por favor, ponme tal canción. Y ahí uno no ve cuál sería el daño que pueda representar. Ahora bien, como bien señalas, hay muchos beneficios. Por ejemplo, hay estudios de Microsoft y de Meet en los cuales señalan que a nivel general, cuando nosotros utilizamos este tipo de sistemas, podemos ahorrarnos hasta un 50% del tiempo que invertimos en realizar cualquier asignación que tengamos bajo nuestro cargo. Y evidentemente nosotros vivimos una vida muy rápido y queremos a veces facilitarnos la vida. Y estas herramientas precisamente pues nos sirven de mucha ayuda. Ahora bien, en cuanto a cómo tener temor, muchas veces se asocia el tema de las superinteligencias y ya lo han advertido organismos como el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas e incluso personalidades de la talla de Bill Gates. Y la verdad es que el tema de las superinteligencias quizás no sea una discusión próxima de estos próximos años cercanos. Y sí tenemos otros riesgos que ya están aquí, como es el tema del desempleo, que aunque bien es cierto que la OIT da unas cifras esperanzadoras en cuanto a que nosotros tenemos con toda tecnología que se cree mayores oportunidades de empleo que se crean, porque evidentemente habrá nuevas profesiones como aquellos maestros de inteligencia artificial, estos ingenieros ahora de prompts que están muy de moda para saber cómo tú preguntarle, por ejemplo, a un sistema de inteligencia artificial generativa. Pero lo cierto es que nosotros debemos reconocer que hay mucha inconformidad con algunas asignaciones que son monótonas y que son susceptibles de automatización, donde evidentemente no podemos negar que hay personas que van a tener que migrar a otros empleos. Y Goldman Sachs hizo un estudio en ese sentido diciendo que una gran cantidad de empleos se ven en riesgo producto de estos nuevos sistemas. O sea que es una invitación a nosotros a dar la milla extra, a utilizar esas habilidades humanas que no pueden ser sustituidas por una máquina. No, a prepararnos y a adaptarnos. Así es. Y precisamente el rol de adaptación también le debe llegar al Estado. Y por eso nosotros quisiéramos saber cómo incide este proceso de implementación que se está dando ya a nivel mundial de la inteligencia artificial por parte de la administración pública y el derecho que la regula, que es el derecho administrativo, porque hay ciertos lineamientos, ciertos principios que tiene que respetar el Estado, que habrá que ver cómo se compatibilizan con los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así es, como bien señalas, ya nosotros veíamos que en el sector privado, esas grandes empresas que conocemos como Meta, como Google, utilizan día a día todos estos sistemas de inteligencia artificial para incluso a veces hasta persuadirnos en adquirir productos y en que consumamos diversas aplicaciones. Ahora bien, ya cuando llevamos esto al plano del sector público,
se complica un poco por varias razones. Nosotros sabemos bien todo el tema de la burocracia administrativa y de que para el Estado realmente es difícil y hay cierta resistencia al cambio en cuanto a tú implementar nuevos procesos, porque ya estamos acostumbrados a lo que establecen nuestras normativas y a lo que nosotros ya de manera como costumbre nos hemos pues acostumbrado a cómo se manejan todos los temas de los plazos y demás dentro de la administración pública. En ese sentido, si bien es cierto que se ha favorecido mucho el sector público y primero pues el sector privado, el sector público dice, óyeme, también es un momento en que yo asuma una estrategia no reactiva que pueda al final causarme una repercusión negativa, porque así como mis usuarios disfrutan de sus servicios privados donde ven sistemas de inteligencia artificial que les beneficia, igualmente van a querer que esto se implemente en el sector público, que siempre hemos pedido esa modernización. Y la verdad es la siguiente, y quizás nos llame mucho la atención, pero esto de implementar sistemas de inteligencia artificial en la administración pública encuentra su fundamento en el propio derecho administrativo. Porque si nos fijamos, existe un derecho de la buena administración. Claro. Ese que siempre enfocan nuestros queridos profesores como García de Enterría, que hemos visto ahí en los libros. Y cuando hablamos del derecho de buena administración, va englobando todos esos principios que rigen el derecho administrativo, como el de eficiencia, el de eficacia y el de efectividad. Y sin duda alguna, la tecnología es la que nos permite ver cómo podemos lograr esa llamada gestión innovadora que nos gustaría ver en el ámbito de lo público. Y hay muchísimos ejemplos, Boris, y quizás es increíble porque uno a veces no lo cree. Te cuento que ya en Japón, específicamente en la ciudad de Yokosuka, utilizan ChatGPT. Esos empleados públicos que se encuentran a nivel municipal lo utilizan, ¿pero para qué? Lo utilizan para poder facilitar esas funciones administrativas que realizan en su cotidianidad. Realizan consultas que no llevan a un alto nivel de confidencialidad y que les permite realizar funciones monótonas de una forma más rápida. Asimismo lo vemos, por ejemplo, en Chile. Aquí se utilizan sistemas como Machine Learning y el sistema de impuestos internos ha reconocido que se ha ahorrado cerca de 20.000 millones gracias a tecnologías de este tipo que le han permitido detectar y evitar aquellas facturas de defraudación fiscal. E incluso con el tema que siempre está sobre el tapete y que preocupa tanto a la ciudadanía de la corrupción administrativa. En Valencia se utiliza un sistema que se llama Saler, que es de alerta y de detección temprana de aquellas prácticas que puedan pervertir todos los procesos de la administración pública. Y como esto hay muchísimos ejemplos. El Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial de la OCDE ha dicho que a la fecha hay cerca ya de 529 iniciativas a nivel gubernamental que incorporan este tipo de sistemas. Muy interesante. La verdad que uno puede incluso imaginarse un sistema de inteligencia artificial para regular el tránsito aquí en la ciudad de Santo Domingo. Como en Lisboa. En Lisboa existen estos semáforos inteligentes. Claro que sí. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada Nicole Suárez, abogada experta en Derecho de las Nuevas Tecnologías, con quien hablamos acerca de las implicaciones de la inteligencia artificial en el Estado y el derecho administrativo. Nicole, mencionabas de manera espectacular varios ejemplos en el segmento anterior de cómo ya las administraciones públicas están utilizando la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos. Yo quisiera que dentro de nuestro país pronto se implemente esta tecnología para mejorar el sistema de tránsito. Ahora bien, ¿cómo nosotros estamos enfrentando y cómo están enfrentando las administraciones públicas los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial? Porque así como se han presentado ya escándalos a nivel internacional en el marco de ciertas empresas privadas con el uso de datos y ya incluso documentales sobre las implicaciones de las redes sociales y el tema de la privacidad, hay incluso empresas
que se caracterizan por tener políticas de privacidad que son mejores o más conservadoras que otras. Y hay todo un debate en lo que es el sector privado de esas grandes empresas que comercializan con nuestros datos, pero cómo entonces ahora entra el Estado a utilizar estas tecnologías que tienen, digamos, esa novedad, la posibilidad de simular la inteligencia humana e implicar un mayor tratamiento de los datos personales también. Y cómo nosotros entonces conjugamos esto, o sea, cuáles son los desafíos que representa esta tecnología. Mira, Boris, la verdad que este es el tema más importante, porque una de las razones por las que se ha invitado al debate, por las que se impulsa todo el tema de la regulación, es justamente por esos desafíos. Nosotros no podemos decir, ay, muy bien, vamos en un vehículo, por ejemplo, a acelerar hasta 200, si nosotros no supiéramos que tenemos los frenos ahí. Si nosotros no sabemos que tenemos un freno de emergencia, que en cualquier momento que lo necesitemos, ante cualquier imprevisto, lo podamos usar. Y esto es lo mismo que ocurre con el tema de la tecnología. Si nosotros queremos utilizarla bien y a nuestro favor, debemos tener controles. Y esto es justamente por esos riesgos que existen. Te voy a comentar un poco sobre algunas de esas situaciones que son retadoras. En principio, en general, y más cuando se trata de la administración pública, porque bien sabemos que el derecho administrativo trae consigo una serie de principios, una serie de reglas y de normativas que se ven expuestas en el momento en que incorporamos una nueva tecnología que altera todo el engranaje. Claro. Si, por ejemplo, como bien tú decías, en el sector privado hemos visto muchísimas situaciones, te voy a poner un caso sencillo, porque a nivel de debate jurídico hay muchas complicaciones. Por ejemplo, si tenemos un robot quirúrgico y ocurre que va a realizar un procedimiento, una operación, y termina el usuario con una afectación y una lesión mayor de la que fueron a operarle. Imagínate tú qué se hace en ese caso. Lo mismo también, por ejemplo, en ámbitos como la propiedad intelectual. Aquí vemos un debate sumamente enorme con todo el tema de la titularidad de obras creadas por inteligencia artificial generativa, por decirte algo. Claro. Y lo mismo ocurre con el tema que tú bien señalabas de protección de datos. Y ya hablamos de todo el tema de Cambridge Analytica, y ahora de repente, pues, incluir inteligencia artificial da temor. Y por supuesto, cuando se trata del Estado y la administración pública. Algunos casos ya se han presentado y estos desafíos van muy de la mano con lo siguiente. Por ejemplo, la opacidad de los algoritmos. Cuando nosotros tenemos un algoritmo dentro de un procedimiento administrativo, tenemos que saber bajo cuáles parámetros ese algoritmo o ese conjunto de algoritmos toma una decisión. Claro. Porque si no lo sabemos, se va a afectar el principio de transparencia y el principio de motivación, que es característico de todo acto administrativo. Claro. Y ya en ese caso, que son las famosas cajas negras, cuando ni siquiera los programadores a veces entienden cuál parámetro utilizó un algoritmo para decidir, es bastante delicado. Y se han presentado algunos supuestos ya en tribunales, como es el caso de Wisconsin versus Loomis, a propósito del sistema Compass en Estados Unidos, y también, por ejemplo, en España, a propósito del sistema Bosco, que hay un caso muy interesante de Cibio, que pueden buscarlo más adelante para que vean en detalle de qué se trata. Asimismo, todo el tema de los sesgos algorítmicos y discriminatorios. Ya de por sí hay un tema con el principio de igualdad que debe regir del trato a todos los administrados. ¿Qué pasa cuando utilizamos una tecnología disruptiva como esta y hay sesgos de todo tipo porque el dato y su calidad no haya podido ser controlado, porque esté contaminado? También en este sentido ya hay sentencias y la más famosa es la del Tribunal de La Haya a propósito de Siri, y no Siri la que conocemos, sino el System Risk Indication, que se utilizó y que se comprobó que estaba discriminando a los ciudadanos. Asimismo, se trata también de otro tipo de problemáticas, como es el caso de cuando se hace un perfilamiento de los usuarios y todo el tema de la protección de datos, que ya sabemos que es el petróleo del siglo XXI y que nos expone tanto, que nos sentimos vulnerables, y por eso fracasó, por ejemplo, en España la aplicación Radar COVID. Entonces, es una cuestión de que todos estos retos que se presentan, sumado a la volatilidad de la propia tecnología,
deben llamarnos a reflexionar y a prestar atención para poder mitigarlos y que podamos efectivamente tener una tecnología controlada. ¿Y qué se está haciendo, Nicole, a nivel regulatorio sobre estos retos, que son muchos? Porque has señalado el tema de la responsabilidad por los daños. ¿Quién es el responsable? ¿Es el programador? ¿Es el titular del programa? Ahí hay digamos que un entuerto jurídico que, por ejemplo, nosotros en nuestra legislación todavía no estamos preparados para eso. Y el tema de la propiedad intelectual, eso de tú decirle a un programa, dibújame, hazme un diseño aquí, y ese diseño de quién es tuyo, es del programador, es del mismo programa, es realmente, y lo más grave aún, que el tema de los sesgos algorítmicos, eso ni siquiera yo lo había escuchado. O sea, estamos hablando de que tú puedes tener un programa que sea discriminatorio. ¿Cómo tú darte cuenta de eso? O sea, realmente es una gran tarea que se tiene por delante para poder regular estos temas, ¿no? Así es, Boris. Efectivamente. Sorprendería un poco porque ahora es que vemos todo el tema de la regulación, de que si en la Unión Europea hablamos sobre el AI Act y decimos a finales de este año es que vamos a tener esa primera regulación integral a nivel mundial que nos servirá de referente a todos los países sobre cómo se deben regular todos estos temas que bien conversamos aquí. Pero no menos cierto es que como la tecnología no es nueva y ya hay países que comenzaron a implementarla hace unos años atrás, asimismo se vieron en la necesidad de regular ciertos aspectos para poder llevarlas a cabo. Y te voy a citar, y aquí un problema que no hablamos hace un rato y qué bueno que tenemos la oportunidad de tocarlo ahora, y es el tema de la reserva de decisiones a los humanos. Ustedes saben que hay procedimientos administrativos de todo tipo. Algunos están sumamente arreglados, que no hay ningún problema en tú automatizarlo porque 2 más 2 igual a 4. Pero ¿qué pasa cuando hay discrecionalidad administrativa? Claro. Una máquina es capaz de poder determinar cuál es la circunstancia que cambió para tomar la decisión A o la decisión B. Realmente esta es una habilidad que es propia de los seres humanos. Y en ese sentido, por ejemplo, Alemania, de plano, en su ley de procedimiento administrativo, prohibió que se utilicen sistemas de automatización cuando se trate de aquellas decisiones que impliquen discrecionalidad administrativa. Asimismo, por ejemplo, ocurre en países como Francia y Canadá, que estos le dieron sumamente aquella importancia que vale a lo que tiene que ver con la transparencia. Por ejemplo, Francia, dentro de su código de regulación de las relaciones entre los administrados y la administración pública, y Canadá, a través de su directiva sobre procesos automatizados, establecen ambos que la administración pública, cuando vaya a utilizar procesamiento algorítmico, debe decirle a los administrados, óyeme, yo estoy utilizando un procedimiento que lleva algoritmos. Entonces, tú debes saber por qué yo como administración pública lo estoy utilizando, para qué y cuáles son esos objetivos que me llevaron a hacerlo. Pongamos el ejemplo de que nosotros aquí en Dominicana, que las instituciones públicas muchas veces utilizan live chat para que los usuarios se comuniquen. Si nosotros decidimos incorporar una inteligencia artificial generativa como ChatGPT allí, es injusto que el administrador crea que está hablando con un representante de atención al usuario y que de repente sea una máquina. Entonces tu deber es que si vas a implementar la tecnología, le digas al usuario, óyeme, estoy utilizando una inteligencia artificial, si mi respuesta no te deja satisfecho, tú tienes la opción ahí mismo de elegir, quiero hablar con un representante. Asimismo, por ejemplo, en países como en España, estos tienen una ley de igualdad de trato en la cual han establecido de manera textual que se debe mitigar todos este tipo de riesgos y que se debe establecer un sistema de rendición de cuentas y de auditoría para garantizar que aquel sistema de inteligencia artificial por lo menos va a resguardar los derechos de los administrados. Claro. Y por último, quiero comentarte sobre el caso de Malta y de Finlandia. Pues en estos países se han creado entidades que certifican cuando la administración pública va a utilizar un sistema de inteligencia artificial para garantizarle a la ciudadanía que va a ser fiable. Muy bien. Nicole, ¿y qué está pasando en República Dominicana con relación al tema de la inteligencia artificial? ¿El Estado tiene algún programa en proyecto?
Sí, esa es una pregunta que es común, porque uno a veces dice, ay, sí, esos son en países por allá, por Claro. Europa, Estados Unidos, que están pensando en esos temas. Y nosotros aquí tenemos otros problemas públicos que no nos dan para pensar en temas de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial, que es el tema que nos ocupa. Pues sí, les comento que la República Dominicana va bien, porque la conversación ya no solamente se ha quedado en debate. Actualmente está en consulta pública la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y precisamente se encuentra abierto el foro comunitario. Todos los televidentes que deseen pueden participar, pueden ver de qué se trata, cuáles son esos objetivos que establece. ¿Cuál Y institución es que está a cargo de esta? a cargo de ese se encuentra la OPTIC con el Ok. Gabinete de Innovación, Muy bien. que reúne una serie de instituciones vinculadas a todo el tema de la tecnología. Y precisamente en cuanto a esta estrategia, a propósito del tema que estamos comentando de la administración pública, incluye un eje fundamental de cuando los sistemas de inteligencia artificial se vinculan a la administración pública. Y establece, por ejemplo, muchas de las cosas que comentábamos hace un rato. Dígase de utilizar estos famosos chatbots dentro del engranaje de la administración pública, también utilizarlo para prevenir la corrupción administrativa, e igual se incentiva a que se cree un organismo en el cual se le dé capacitación a todos los servidores públicos para que puedan tener receptividad y estén capacitados para manejar todo el tema de la inteligencia Muy artificial. interesante. Nicole, ¿cuáles serían tus recomendaciones para el público en general que nos está viendo y escuchando a propósito de la implementación de esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, que ya como bien dices, pronto contaremos con una estrategia nacional para su desarrollo en el país? Sí, Boris, mira, tanto al sector público como al sector privado, nosotros como ciudadanos sabemos bien las falencias que tienen las administraciones públicas. Y en el caso de nuestro país, sabremos que hay problemas públicos que tienen larga data y que en la tecnología, como es la inteligencia artificial, estamos viendo una nueva oportunidad para poder dar solución a este tipo de problemas que hemos tenido durante años. Y precisamente aquí vemos una oportunidad que no solamente debe quedarse en utilizar y aprovechar la tecnología, sino que también debemos hacerlo de una manera responsable, asumiendo esos retos que ya hemos visto para poder mitigar esos desafíos en los que nos encontramos y poder equilibrar la tecnología con la regulación para que finalmente podamos efectivamente nosotros vernos beneficiados de implementar la inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias, Nicole. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.